Segunda hora de transmisión, amigos queridos en el Ecuador entero. Acá estamos ya para las horas de Comercio TV. Les damos la bienvenida a todos aquellos amigos televidentes que se unen a esta hora a nuestra señal para estar muy bien informados con nosotros. Oiga, hace solcito ya, ¿no? Sí, de mañana hacía un frío terrible, el viento estaba realmente helado en la capital. No sé cómo estará ahorita. 7 grados centígrados. El sol, 7 grados. No lo sentimos. Claro, no lo vemos nomás de lejos. Tráfico ya está comenzando a moverse en el distrito metropolitano a esta hora. Eso que usted ve en el mapa, muchas veces me preguntan qué es. Ese es el mapa desde el satélite de las principales vías de la ciudad de Quito. Ya está rojo. Vea el trébol. En tiempo real, ¿no? Exactamente, todos en tiempo real. Mire, este es el trébol y el trébol ya tiene algunos puntos anaranjados. Alguna congestión del sur, sobre todo la avenida Pichincha está muy congestionada y la José María Velasco Ibarra se ha congestionado en la subida y en la bajada. Miren ustedes, esta es una vía importante, sobre todo los que están subiendo desde el flujo vehicular que llega desde el sur, desde el valle. Hay mucha gente que toma esa vía hacia el Valle de los Chillos, hace que la José María Velasco Ibarra esté con muchísimo tráfico. Ahí estamos viendo la vía que va hacia, este es el famoso Coliseo Rumiñahui. Miren, la Ladrón de Guevara también recibe el tráfico y vamos yéndonos hacia la avenida Patria, donde ya está la 12 de octubre y la Patria con importante carga vehicular. Mira tú, todo este es el centro norte de la ciudad de Quito, ahí lo estamos viendo, hay tráfico en la José Tamayo, hay tráfico en la 12 de octubre, mucho en la 12 de octubre. Es raro que el 12 de octubre a esta hora tenga tráfico, pero para que vaya viendo, el tráfico en la zona centro-norte de Quito está algo conflictuada. La San Ignacio, que es una vía que normalmente no tiene tráfico, está con carga vehicular, eso da a las 6 de diciembre, esta es La Coruña, y aquí estamos viendo la 6 de diciembre y la Orellana, donde también en esta esquina hay tráfico. Al parecer, pues nuestros vecinos del centro norte de Quito se levantaron temprano y salieron todos en auto, Ali. Este es el túnel Guayasamín, donde en cambio no hay flujo vehicular fuerte. Ya comienza, sí, está flojito, ya comienza una carga vehicular pasando el peaje, donde sí hay carga, ya es en la Simón Bolívar, ¿no? Ahí bueno, estamos ahí viendo. También, ¿no? Y sí, eso que es una de las vías rápidas y alternas, mira, ya empieza a tener tráfico. Ya comienza, y si nos vamos hacia el norte de Quito, mira, las vías del norte de Quito también ya presentan un tráfico fuerte. Esta es la Galo Plaza Lazo, la Manuel Córdoba Galarza también tiene tráfico, así que así está Quito, sobre todo en el norcentro de la ciudad, donde hay mucha carga vehicular. Ahí lo estamos viendo en toma aérea. Así estamos con Quito. Bueno, vemos que la ciudad se ha despertado tempranito. Tempranito. Hoy está el tráfico por algunos sectores de la ciudad, así que ya sabe, tiene que prestar toda la atención. Esperamos que haya visto cuáles son las calles que están bastante conflictuadas para que usted tome vías alternas y pueda llegar a tiempo a su destino. Todo con paciencia. Sí, se abrió el ojo este momento, tómese un buen cafecito, hágase un buen desayuno, ponga un propósito en el día, cualquiera que este sea. ¿Sabes que la vida es importante tomar un propósito? Sí. Es verdad, dicen que uno tiene que levantarse, sí, con el pie derecho y con un buen pensamiento, con un pensamiento positivo, y eso le genera que tenga acciones positivas durante el día. Claro. Hay que poner en práctica todo. Imagínate si nos despertamos mal genios. Hoy estoy mal genio, todo el día mal genio. Venimos así. Eso, y venimos con una... Quítese eso y diga, hoy va a ser un gran día, el mejor día de mi vida. Bueno, depende de nosotros. Sí. Tiene que levantarse, le decimos pie derecho, desperezarse, pensamiento positivo y le va bien. Eso me gustó. Bueno, vamos a empezar y les contamos que la Contraloría General del Estado ratifica la irregularidad que existiría en las firmas presentadas por algunas organizaciones políticas para ser calificadas. Al respecto, el Consejo Nacional Electoral, CNE, pretende implementar un sistema de consulta en línea para que la ciudadanía pueda verificar su afiliación a pesar de no existir autorización. Respaldado con un informe de la Contraloría General del Estado, el consejero Luis Verde Soto se respalda para hablar de supuestas irregularidades cometidas por algunas organizaciones políticas. Hay varios centenares y miles de casos de firmas que se repiten dentro del mismo partido. Luego existen las firmas que se repitieron entre partidos. Y ahí la Contraloría detecta una segunda forma, es el de la prelación en el uso de los datos. Lo que habría tomado forma porque sí respetó el orden de las firmas presentadas por los partidos políticos. Si yo efectivamente logré esta firma en enero y la presento, tiene que juzgarse con esa prelación, primero la de enero y luego la de marzo. Esta Contraloría establece de que no se guardó la prelación.
Se manipuló el tema de las firmas y se dio prelación a unos en lugar de otros. La preocupación por el informe de la Contraloría también llegó al consejero José Cabrera, quien lanzó una propuesta. Voy a sugerir que se suspenda la calificación de firmas hasta que tengamos un claro el tema, cómo es lo que vamos a solucionar este problema, que no lo creamos nosotros, pero estamos conscientes que es nuestra responsabilidad tomar acciones sobre este tema. Su colega, Verdesoto, espera tener luz verde del Pleno del Consejo Nacional Electoral para poner en marcha un sistema de consulta en línea para que la ciudadanía, a través de la página web del CNE, pueda conocer si pertenece o no a una organización política en calidad de afiliado o adherente, y en el caso que decida desafiliarse o solicitar la nulidad de su afiliación. De igual forma, puede hacerlo a través de Internet. Buscaremos luego otras depuraciones, como les digo, en conjunto con los partidos políticos, de acuerdo a los procedimientos, porque aquí no se trata de matar al enfermo de cáncer, se trata de curar al enfermo de cáncer. Quienes habrían incumplido con las firmas serían Fuerza Compromiso Social, Libertades Pueblo, Podemos y Justicia Social. En los padrones se incluyó a personas fallecidas, dice la Contraloría, extranjeros que no cumplieron la residencia, privados de libertad con sentencia condenatoria y ejecutoriada, y lo más peculiar, hubo un número muy importante de ecuatorianos que tenían entre 100 y 136 años que votaron. Tema que no se descarta podría ser incluido en las reformas al Código de la Democracia, informó Héctor Romero. 7 de la mañana y 7 minutos, contarles que el colectivo ciudadano que promueve la consulta popular, que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y cambiar la estructura de la Asamblea Nacional, prevé contar con los formularios del Consejo Nacional Electoral, esto para comenzar la recolección de las firmas esta misma semana. Miremos. Pablo Dávila, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Transitorio, quien lidera la propuesta de consulta popular para eliminar este organismo, anunció que esta misma semana acudirá al Consejo Nacional Electoral para solicitar los formularios con los cuales arrancarán con el proceso de recolección de firmas. Esperamos entre el día de mañana y pasado mañana más tardar ya presentar a la Corte nuestro pedido para que nos entreguen los formularios sobre la base de la petición corregida. Y es que la Corte Constitucional realizó 5 observaciones a los 82 artículos presentados en la propuesta de consulta popular para que sea la ciudadanía quien se pronuncie sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y reformar la estructura de la Asamblea Nacional para que sea bicameral, una de representantes y una de senadores. Las correcciones se enmarcan en los requisitos para quienes integrarían ambas cámaras. Para ser miembro de la Cámara de Representantes debía haber un mínimo de 21 años de edad. Y como ustedes conocen, actualmente se requiere solo 18 años para ser asambleísta. La Corte ha considerado que nuestra propuesta podría ser regresiva en términos de ejercicios de reconocimiento de derechos y que por tanto ese requisito no se debería aceptar. En segunda instancia, nosotros habíamos planteado que para poder ejercer el cargo de senador, la experiencia profesional de al menos 10 años y contar con un título académico de tercer nivel. La Corte también ha considerado que eso no es pertinente. Sin embargo, ante estos cambios, Dávila dice estar satisfecho porque gran parte de sus propuestas fueron acogidas por el órgano constitucional. Nosotros obviamente pensábamos inicialmente que eso no era así, pero vamos a acoger el dictamen de la Corte Constitucional, a respetarlo como debe ser y presentaremos la petición corregida al Consejo Nacional Electoral para que nos entregue los formularios y poder recoger las firmas pertinentes. Se tiene que recolectar el 1% de firmas del padrón electoral, es decir, aproximadamente 135.000, para lo cual señala, ya han empezado a trabajar. Hemos estado ya haciendo un proceso de socialización de la propuesta en diferentes rincones del país, en diferentes provincias. En Quito informó Adriana Rojas. Y la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Constitucional podría terminar con demandas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, advierte el constitucionalista Ismael Quintana. En respuesta, Víctor Granda, miembro del Comité Evaluador, defiende la legalidad que tiene el Consejo de la Judicatura para valorar a la Corte.
La evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia podría tomar otro giro, una vez que está por resolverse una demanda de inconstitucionalidad presentada en la Corte Constitucional por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces y otra en el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito. Al respecto, Víctor Granda, miembro del Comité de Apoyo de Evaluación al Consejo de la Judicatura, tiene cuestionamientos. No existe fundamento constitucional ni legal para tratar de impedir un proceso de evaluación. Es una atribución del Consejo de la Judicatura y él lo puede organizar de la manera que lo ha definido a través de resoluciones, de reglamentos, y nosotros lo que estamos haciendo simplemente es apoyar ese proceso de evaluación, pero no vamos a realizar la evaluación misma. El constitucionalista Ismael Quintana reconoce que el Consejo de la Judicatura tiene la facultad para evaluar, pero cuestiona el mecanismo. La superación de las normas de cumplimiento interno, el parámetro de transparencia y el parámetro de legitimidad son cuestiones que primero no están previstas en la Constitución y en la ley, sino en este reglamento, y existe prohibición constitucional expresa de que vía reglamento usted innove o altere el contenido y sentido de la ley, que es lo que ocurre en este caso. Quintana avisó un panorama nada alentador de los resultados que podría arrojar la evaluación. El día de mañana, con el pasar del tiempo, podrían complicar la situación del Estado ecuatoriano ante el sistema interamericano de los derechos humanos, precisamente por las experiencias que ya hemos tenido aquí en el Ecuador, en el que se han utilizado procedimientos inadecuados, se ha torcido la ley, se ha torcido la Constitución, con la sola finalidad de remover irregularmente del cargo a jueces. Nos refresca la memoria con hechos ocurridos en nuestro país. Acuérdese del caso Quintana Coello y del caso Camba Campos. Me refiero al caso de la ex Corte Suprema de Justicia y del ex Tribunal Constitucional, donde ya el Ecuador ha recibido condena en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos precisamente por haberse removido irregularmente del cargo a los miembros de las altas cortes. Granda responde a los demandantes. Me parece a mí un absurdo que en un proceso de evaluación se lo pretenda suspender a través de triquiñuelas jurídicas, porque no se las puede calificar de otra manera. Informó Héctor Romero. Es tiempo de una pausa. Acá, al retornar en Guayaquil, decenas de afiliados y jubilados acuden a las oficinas del BIES para solicitar información sobre los préstamos hipotecarios. Y es que desde este lunes los afiliados a la Seguridad Social podrán acceder a créditos hipotecarios de hasta $460,000 con tasas de interés mucho más bajas. Ya volvemos. Desde las 13 horas de este día lunes, ciudadanos venezolanos cerraron el puente internacional de Rumichaca por 7 horas. El famoso ducto, la puerta de internación a nuestro país, permaneció obstaculizado. Niños, mujeres y adultos bloquearon el paso solicitando una prórroga. ¿Qué sucedió? Le contamos. Eran las 13 horas de este lunes y el puente internacional de Rumichaca fue bloqueado por cientos de ciudadanos venezolanos quienes no alcanzaron a ingresar a Ecuador tras el decreto que entró en vigencia este 26 de agosto. Pese a las intensas negociaciones por parte de las autoridades colombianas y ecuatorianas, los extranjeros no accedían a retirarse del lugar. Somos respetuosos obviamente del gobierno ecuatoriano porque ellos son autónomos en sus decisiones, pero pues también les pedimos a las personas que nos despejen porque necesitamos que las personas transiten libremente y esas vías de hecho no son las correspondientes precisamente para solicitar sus derechos. A una sola voz, los ciudadanos venezolanos solicitaban que Ecuador abra la frontera y les permita la libre circulación. A decir de ellos, la mayoría desean cruzar el país para poder llegar hasta la frontera sur, mientras los transportistas, usuarios de esta vía, que buscan el ingreso a Colombia, lamentaban la situación, pero no es posible una pérdida de tiempo de esta magnitud, afirmaron. Que por favor que nos dejen pasar, porque allá nuestra familia allá en Venezuela está pasando trabajo y mientras tanto que uno viene para acá a conseguir un granito de arena para mandar para allá. No den prórroga para pasar nada más, que ellos nos ayuden a nada más a nosotros pasar, pero legal, que nos ayuden a pasar legal. Queremos pasar porque nos están esperando en Perú y no nos dejan pasar. Para pasar a Perú tenemos que pasar por la frontera de Ecuador. Que nos ayuden a pasar. Solamente pasar para trabajar, para salir adelante, para darle futuro a mis hijos, más nada, eso es lo único. Pasadas las 17 horas llegó hasta el puente de Rumichaca el gobernador del Carchi. En medio de gritos, súplicas y pedidos, se reunió a puerta cerrada con autoridades migratorias de Colombia. El objetivo, conseguir que la medida se levante. Sin embargo, se esperará a los delegados nacionales que arribarían este martes para buscar una solución definitiva.
Creo que las autoridades, en este caso el señor gobernador, todos están en una reunión coordinando las posibles soluciones para acá. Autoridades policiales ecuatorianas fueron enfáticas en manifestar que el problema se desarrolló en el lado colombiano, por lo que no se pudo actuar de acuerdo a la ley en dispersar a los manifestantes, ya que un ducto internacional no puede cerrarse. Se advirtió que dentro de los extranjeros había gente que portaba armas blancas. La misma gente colombiana nos están indicando que inclusive están con armas blancas, que pueden tentar contra las personas de acá, la humanidad de las personas que estamos acá en el lado ecuatoriano. A las 20 horas la mediación se logró y el tránsito vehicular fue habilitado. Los extranjeros fueron enviados a albergues a la ciudad de Ipiales, mientras las autoridades provinciales recibirán disposiciones. Con imágenes de José Cedeño desde Rumichaca, informa Miriam Enríquez. Y es que la exigencia de visado para los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a Ecuador entró en vigencia este lunes, según el Ministerio de Gobierno. La medida tiene como base el decreto ejecutivo 826 del 25 de julio pasado y pretende organizar los flujos bajo los principios de una migración ordenada, regular y segura. Desde este lunes 26 de agosto de 2019, los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país deben contar con una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, una visa consular de turismo o cualquier otra visa prevista en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. El Gobierno Nacional ha informado mediante sus diferentes canales de difusión que los extranjeros podrán solicitar estas visas en cualquier consulado ecuatoriano ingresando a la página web www.consuladovirtual.gov.es. Sin embargo, se aclara que la visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias se tramita exclusivamente en los consulados de Ecuador en Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia y Lima, Perú, por lo cual se pagará únicamente el formulario de solicitud de $50. Para obtener dicha visa, los ciudadanos venezolanos deberán presentar su pasaporte. No obstante, ante las dificultades que tienen para obtenerlo, el gobierno resolvió reconocer la validez de los documentos de viaje venezolanos hasta 5 años después de la fecha de caducidad. Además, deberán presentar un certificado de antecedentes penales apostillado, legalizado o validado por las autoridades de Venezuela. Sobre este tema, en un segundo momento, es oficial que en octubre se procederá a una regularización migratoria de los ciudadanos venezolanos que llegaron al país hasta el 26 de julio de 2019. En dicho proceso se realizará un registro de extranjeros, se otorgarán visas de residencia temporal de excepción por razones humanitarias y se condonarán multas migratorias. Datos del registro migratorio señalan que desde mayo de 2017 hasta julio de 2019 han ingresado a Ecuador 1.673.980 venezolanos, de los cuales 341.561 permanecen en el país, más de 115.000 de ellos con visa. A partir del 25 de julio de 2019, el ingreso de ciudadanos venezolanos se incrementó. En la primera quincena, entre el 26 de julio y el 2 de agosto de este año, llegaron a nuestro país 13.713 venezolanos, es decir, hubo un promedio de 1.714 ciudadanos diariamente. Sin embargo, en la segunda quincena, desde el 3 hasta el 25 de agosto, día previo al requerimiento de la visa, ingresaron en promedio 3.704 personas por día. Informó Javier Rosero. Queremos invitarles en breves minutos. Miguel Rivadeneira estará en el segmento de los invitados. Hablará con el ministro de Carburos, Carlos Pérez, porque vamos a hablar con él justamente sobre el tema de la refinería de Esmeralda, su estado actual y la polémica que se ha dado con algunos altos funcionarios de este gobierno. En minutos, Miguel Rivadeneira y su segmento de entrevistas. Y la audiencia de revisión en el caso llamado Sobornos 2012-2016, prevista para este lunes 26 de agosto en la Corte Nacional de Justicia, fue suspendida. La jueza que lleva adelante este caso postergó la misma para este martes. La jueza Daniela Camacho postergó esta audiencia para este martes a las 10:30. La magistrada deberá pronunciarse sobre el pedido de sustitución de medidas cautelares que solicitó la defensa de 5 de los 26 procesados por este caso llamado Sobornos 2012-2016. Durante el proceso, desde la representación jurídica de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República durante el mandato de Rafael Correa, se solicitó que se fije una caución para reemplazar el arresto domiciliario y defenderse en libertad. Sobre este particular, la fiscal Diana Salazar pidió que se inadmita su pedido, pero que la medida real, caución, debe ser de $1.072.000. De su parte, la exministra María de los Ángeles Duarte solicitó que la presentación periódica sea en la Corte de Justicia del Guayas y no en Quito. Salazar estuvo de acuerdo en que se cambie esta medida. Sin embargo, consideró que se debe mantener la prohibición de salida del país y el uso de grillete electrónico.
En este caso denominado por la Fiscalía Sobornos 2012-2016 y que en su momento se lo llamó arroz verde, los delitos son cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Informó Javier Rosero. Vamos a contarles ahora que este lunes Ecuador y México iniciaron un diálogo previo a las negociaciones comerciales entre ambos estados que llevará a Ecuador a formar parte de la Alianza del Pacífico e impulsar sus exportaciones. ¿Qué sucedió? Le contamos. Tal como lo anunciaron los representantes del Comité Empresarial Ecuatoriano y del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, este lunes se dio inicio a las conversaciones entre los delegados de ambas naciones para definir los términos de referencia para las negociaciones oficiales en el marco de un acuerdo comercial México-Ecuador. El proceso por el lado ecuatoriano está encabezado por el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Ontaneda, quien se encuentra en el país azteca. Ontaneda, la mañana de este lunes, mantuvo una reunión con Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía del gobierno mexicano y representantes del sector privado, para analizar los avances del proceso de negociación bilateral. Según el Ministerio de Producción, México es uno de los socios comerciales y de inversión más importantes de Ecuador, con un intercambio de aproximadamente $900 millones, de los cuales 750 corresponden a exportaciones mexicanas al mercado ecuatoriano. Es decir, Ecuador exportaría aproximadamente $150 millones. La apertura comercial involucraría alrededor del 92% del comercio, pero hay 8% que quedaría sujeto a desgravaciones acordadas. Que hay sectores que han demostrado o han mostrado una preocupación, el sector de la industria metalmecánica, el sector de la industria textil, el sector de la producción de línea blanca. El mensaje es que queda un espacio para negociar una desgravación en el tiempo de los sectores sensibles. Este es un proceso y nada se desgrava de la noche a la mañana. Tras este primer encuentro se dará inicio a la ronda de negociaciones, la primera semana de octubre en Quito y la primera semana de noviembre en México. El acuerdo comercial entre ambas naciones es un prerequisito para que Ecuador forme parte de la Alianza del Pacífico que la integran Colombia, Perú, Chile y México. Al convertirse el país en un estado asociado, productos como camarones, rosas, flores, banano, café, mango y chocolate alcanzarían mayor competitividad, pues se reducirían los altos aranceles que paga el país en sus productos de exportación a México, informó Marilyn Jaramillo. Cordiales saludos este martes en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, y los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital. En la entrevista de este martes queremos dialogar con el señor ministro de Recursos No Renovables, Carlos Pérez. Lo hemos invitado fundamentalmente para hablar del presente y el futuro de la refinería de Esmeraldas. Vemos que Petroecuador tiene que cubrir a nivel nacional. Hay la refinería de Esmeraldas, 3 refinerías tiene el país, la de Shushupindi y la Vieja de la Libertad, que tiene más de 60 años. En esas condiciones, la refinería de Esmeraldas requiere mantenimiento. Sin embargo, aquí han entrado en juego algunos pronunciamientos oficiales y también las demandas de los organismos seccionales, por un lado la prefecta Roberta Zambrano y la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa. Señor ministro, partamos de un hecho. ¿Cuál es la situación actual de la refinería de Esmeraldas? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. La refinería de Esmeraldas en este momento está otra vez operando a su capacidad de 110,000 barriles diarios de producción. Obviamente la refinería tiene sus limitaciones. Nosotros tenemos alrededor de un 50% de residuos en esa refinería. Quiere decir que de la cantidad de crudo que se pone como dieta para refinar, el 50% sale como residuos, es decir, productos que no son limpios y que no pueden ser utilizados como combustibles para vehículos, sea diésel, sea gasolina o sea gas. Entonces, no es una refinería eficiente y obviamente tiene los problemas que nosotros conocemos. Hemos hecho en este año una para que fueron 54 días más unas 4 semanas adicionales en donde se paró uno de los trenes para reparar la unidad de FCC y unos hornos con un costo aproximado de $15 millones. Eso permitió resolver ese gran peligro que nosotros teníamos en la unidad de FCC, que la logramos operar hasta un punto en donde ya el peligro
se podía salir de las manos. Pero eso con la unidad de FCC, ¿y el resto de la refinería? El resto de la refinería todavía requiere una intervención, las unidades catalíticas requieren una intervención que tiene un costo aproximado adicional de unos 14 millones de dólares. Ese es parte de los procesos de mantenimiento, pero eso no resuelve el problema mayor, que es evitar la contaminación y producir combustibles en normas internacionales como la Euro 5. Nosotros no producimos combustibles en esas normas al momento y se requiere la importación de combustibles de mejor calidad para hacer las mezclas y poder entregar esos combustibles a los usuarios. Ministro, ¿y por qué la refinería de Esmeraldas no puede producir esos productos de mejor calidad? Primero porque no es una refinería de alta conversión, está prevista para recibir crudo entre 24 y 28 grados API. El crudo ecuatoriano cada vez es más pesado con la contribución del ITT, que tenemos crudos de alrededor de 14, 16 grados API. Entonces cada vez el crudo ecuatoriano es más pesado y se requiere una refinería de alta conversión. Eso no tenemos en el país. Segundo, cuando se hizo la mejora de la refinería, no se implementó otro tipo de unidades que requieren que hacen un nuevo tratamiento de los combustibles que salen para elevarlos en calidad. Eso nunca se hizo. Entonces, hoy por hoy se requiere la implementación de ese sistema que permita entregar mejores combustibles. Yo me reuní con el gobierno japonés, por ejemplo, y hubo una oferta en el periodo anterior para hacer justamente eso. Era una inversión del gobierno japonés, un préstamo blando de $700 millones para hacer esa conversión de la planta para que pueda producir. ¿Y por qué no se hizo? Desconozco la razón por qué no se implementó eso. Hubiese sido el momento adecuado para hacerlo, en vista de que la refinería estaba parada, estaba siendo mejorada y lo lógico hubiese sido poner la refinería a producir combustibles de estándares internacionales. Gastaron tanto, 187 millones de inicio, y se destinaron más de 2.000 millones de dólares y no se hizo eso. Y no se hizo eso. Esa es una realidad. Entonces, nosotros hoy queremos hacer eso y lo que estamos buscando es abrir eso a la inversión privada, porque el Estado ecuatoriano lamentablemente no dispone de recursos para invertir grandes cantidades en estos proyectos. Entonces queremos buscar la empresa privada que venga, haga esto y resolver los dos problemas que tiene el país. Uno, mejorar las condiciones ambientales de esa refinería, que es solicitado con justa razón por los ciudadanos de Esmeraldas, y segundo, producir combustibles que no requieran importación internacional. No quiero decir que se va a eliminar la importación internacional, porque no tenemos suficiente capacidad de refinación. Hoy por hoy, asumiendo que la refinería de Esmeraldas produzca esos 110,000 barriles y nos entregue combustibles de estándares Euro 5, todavía para cubrir la demanda nacional tendríamos que importar alrededor de 100,000 barriles diarios. O sea, vamos a tener que seguir importando porque no existe localmente la capacidad de refino todavía. Ministro Pérez, ¿por qué los cuestionamientos y observaciones de las autoridades locales, tanto la prefecta Roberta Zambrano cuanto la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa? Daría la impresión, por lo que dicen las autoridades seccionales, que no se entrega los recursos que le quedaría para Esmeraldas, a sabiendas de la mala gestión durante décadas. No hay agua potable, no hay alcantarillado, pese a que hay los tubos, hay la reserva natural. ¿Por qué? Incluso entendemos que se entregaron recursos para el anillo vial y eso está parado. ¿Cuánto han entregado y en qué condiciones? A ver, nosotros todos los años como Petroecuador, por obras de compensación, entregamos alrededor de 20 millones, 25 millones cada año que se pone en el presupuesto de Petroecuador.
Obviamente Petroecuador tiene que cubrir otras áreas a nivel nacional donde tiene zonas de influencia, Chuchufindi, La Libertad, Machala, el mismo Beaterio aquí en la ciudad de Quito, etcétera. Entonces una buena parte de ese presupuesto se lo dedica a Esmeraldas. El proyecto al que usted hace referencia del anillo vial, nosotros hemos asignado por parte de Petroecuador 18 millones de dólares de ese proyecto. Lamentablemente... Este año. Se entregó en el año 2018, ya. El 50%. La alcaldía tenía la obligación de contratar la firma fiscalizadora y de lo que conozco yo todavía no tenemos resultados de la fiscalización, porque es la única manera que nosotros podamos seguir desembolsando valores adicionales para cubrir los 18 millones de dólares comprometidos con la ciudad de Esmeraldas. Y como eso nosotros seguimos entregando una cantidad de sumas, se le acaba de asignar 500 metros cuadrados del edificio de Flopec a la alcaldía de la ciudad para atención al público. Eso es un edificio, no sé si usted conoce el edificio de Flopec, pero es de la zona de Las Palmas. En la zona de Las Palmas es un muy buen edificio. Se ha hecho esa concesión de entregar eso. En el pasado se invirtió en el parque que está justamente en la zona de Las Palmas, etcétera. Petroecuador todo el tiempo está contribuyendo con la ciudad de Esmeraldas. Es cierto que hay todavía problemas ambientales. Nosotros hicimos ya la inversión en una de las plantas de azufre, por ejemplo, que no se habían reparado en el proceso anterior. Nosotros ya reparamos una planta de azufre. La segunda planta, que fue construida años atrás, nunca funcionó y está ahí botada y no tiene forma de ¿Cuánto se reparación. invirtió en eso? Yo no tengo en la cabeza los números porque eso sucedió hace mucho tiempo, pero es una planta que nunca funcionó y está ahí botada y nosotros tenemos que construir. El problema es que una se han nueva. hecho inversiones y no funcionan las cosas. Y no funcionan las cosas. Fue mal diseñada, mal construida y lamentablemente nosotros no tenemos el control total de los gases que salen al ambiente que contienen azufre. Entonces ese es uno de los compromisos nuestros, de ir resolviendo estas cosas poco a poco, y parte del proceso que nosotros queremos hacer en donde intervenga la empresa privada es justamente instalar una nueva planta de azufre en la refinería y mejorar las condiciones de la refinería para producir mejores combustibles. Si no se cierra la planta de Esmeraldas, la refinería, ¿concesionar? Ese es el plan. Repito, el país no tiene el dinero para poder hacer esas inversiones en esos proyectos. Entonces, tenemos que apoyarnos de la empresa privada de tal manera de concesionar ese proyecto con la condición de que nos entreguen esos combustibles en el país, de tal manera de tener combustibles de otros estándares. La ciudadanía tiene que estar tranquila y los trabajadores de Esmeraldas, no va a haber despidos masivos de personal. Los únicos despidos que podrá haber será porque algún funcionario no se comportó bien o por retiro voluntario, ese tipo de cosas, pero de ninguna manera despidos masivos que signifiquen, como se había hablado, del potencial cierre de la En el caso del cierre no ha habido contradicciones con asesores de la presidencia, que por un lado se habló del cierre cuando se está hablando también de la concesión. El consejero Cuesta y yo estamos alineados en lo que estamos hablando. El cierre de la refinería siempre es y fue una alternativa. A mi criterio no es la mejor y por eso estamos buscando otras alternativas para mejorar la condición de la refinería. Yo creo que la respuesta del doctor Cuesta más bien respondió a la presión de la ciudadanía de Esmeraldas respecto de la contaminación que se quejó la ciudadanía y en ese sentido él dijo, bueno, si estamos contaminando tanto, la alternativa es cerrarla. Pero yo creo que podemos manejar la situación con un poco de paciencia, buscar una... Bajando la contaminación y optimizando su servicio. Así es, así es. Ese es el plan que tenemos hoy nosotros como cartera de Estado y esperamos llegar a esos objetivos siempre y cuando haya obviamente el interés de la empresa privada y segundo, la colaboración de la ciudadanía de Esmeraldas
para permitirnos avanzar en estos ¿Y proyectos. cómo salir con las exigencias por un lado de la prefecta Roberta Zambrano y la alcaldesa por otro, Lucía Sosa? Bueno, nosotros, como le comento, no solo como Petroecuador, pero como gobierno nacional, estamos apoyando a la gestión de la alcaldía y también apoyaremos a la gestión de la prefectura. Hoy en la Pero exigiendo que entreguen las obras. Así ¿A es. cambio de qué se entregan los recursos que vienen del petróleo? Exactamente, yo creo que como autoridades locales tienen la responsabilidad de que esos dineros sean bien invertidos y que sean entregados a la ciudadanía. Eso está fuera, esa es una obligación como servidor público para con nuestra ciudadanía. Entonces, no están exentos de eso la señora alcaldesa y la señora prefecta de Esmeraldas. Y mientras tanto, en el caso de la alcaldía, ¿sigue parado o en qué condiciones está lo del anillo vial? Lo del anillo vial, no conozco en este momento cuál es la actividad. Asumo yo que si todavía tienen dinero estarán avanzando en eso. Lo que nosotros estamos limitando es la entrega de dinero adicional hasta que no haya la fiscalización. Sería irresponsable de nuestra parte seguir entregando dinero si es que no hay una certificación de que la obra avanza de acuerdo a lo que ¿Y qué ha respondido la alcaldía? Esto es una herencia que ella recibió del alcalde anterior y ella está... Pero tiene que solucionarlo. Tiene que solucionarlo, por supuesto. Yo he hablado con la alcaldesa al respecto y el señor gerente de Petroecuador también, pidiéndole que por favor implemente esto, porque si no nosotros no podemos seguir desembolsando dineros adicionales para una obra que tanta falta le hace a la ciudad de Esmeraldas. Bueno, hasta aquí la entrevista con Televicentro Canal 5, Quito, el noticiero El Comercio TV, en las radios Platinum y Radio Quito. Volvemos con el señor ministro de Recursos No Renovables, Carlos Pérez. Permiso. No dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Les seguimos contando la historia del cual desde el día de ayer les hemos pedido la ayuda. Esta vez vamos a hablar un poco con el especialista. Y es que claro, cuando uno tiene 10 años, queridos amigos, muchos de nosotros soñamos con esa bicicleta, con la pista de autos, en fin, las chicas sueñan en otras cosas, o ese juguete tan de moda. Pero el caso de Joao Flores, este muchacho sueña en caminar. Él es un pequeño que tiene 10 años y sufre una cuadraplegia espástica, una forma grave de parálisis cerebral que involucra rigidez severa, esto en los brazos y en las piernas. Su doctor, el especialista, nos explica cómo ha evolucionado Joao. ¿Y saben cómo? Solamente por las ganas de salir adelante. Así que la historia para compartir y ayudar le contamos. Que un niño se adapte a su escuela nueva siempre estaría difícil para los padres, pero que un niño con discapacidad lo haga, lo es aún más. Para Gabriela Hernández, quien siempre ha apoyado a Joao, un pequeño de 10 años que nació a los 5 meses y que a causa de una parálisis cerebral no tiene una buena motricidad, no ha sido diferente. No obstante, y a pesar de las dificultades, ha querido que él sobresalga y aprenda como cualquier otro niño. Yo hacía con él maestra sombra, yo iba con él. Desde que él entró primero de básica, yo fui con él. Yo iba atrás del primer año, sí, o sea, le daban que él haga las tareas, él también con la ilusión, ¿no? Porque él veía y él hace. Si él ve a un niño hacerlo, él lo hace, porque yo le digo que él sí puede, porque él sí puede. Las ganas y la valentía para enfrentar la vida han sido esenciales. Así lo confirma también el doctor Ricardo Béjar, quien ha tratado a Joao desde que nació. Joao es un niño que cuando yo lo conocí hace 10 años, él tiene 10 años, o sea, lo conozco prácticamente desde que nació. Era un niño que no podía moverse, no podía hablar, no tenía las funciones básicas que tienen normalmente los niños, o sea, gatear, caminar y esas cosas. Durante estos años yo he trabajado con él y su mamá, que ha sido un ejemplo de tenacidad, ¿no? Ahora ustedes ven a Joao, él habla, camina con mucha dificultad, precisamente por la secuela de la parálisis. Él explica cuál es su diagnóstico y también lo que podría lograr una operación en México a manos de un experto en el tema. El diagnóstico es una cuadraplegia espástica. Sus músculos más bien están espásticos. Con el movimiento normal,
uno puede hacer así. Como Joao no tuvo movimiento, sus músculos están como entumidos, sería la palabra. Yo lo he visto progresar impresionantemente. Ahora llega al consultorio, habla conmigo, bromea conmigo, me cuenta cómo le ha ido en el colegio, que ha sido una ganancia grandota para él por la constancia de su mamá. Y lo que falta ahora es que a través de esta operación que le están planteando hacer, que es una operación que la hacen en México, mejorar esta cuadraplegia espástica. O sea, van a hacer una operación a la que a él le permita caminar mejor. Ni Joao ni su familia dejan de soñar. Cuando a los 10 años muchos piensan en juguetes, Joao solo piensa en poder caminar. Sigamos apoyándolo para que cumpla su sueño. Usted, amigo televidente, podría ayudarlo depositando, aunque sea $1 o más, a la cuenta número 22 048 27 818, con cédula de identidad número 1717 87 2202, a nombre de Gabriela Hernández. En Quito informó Andrea Urbe.